Sean todos bienvenidos al canal de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica Sede Sapiense. Vamos a empezar una serie de entrevistas a personas que nos puedan enriquecer con sus conocimientos y su preparación en las diferentes ramas que nosotros ofrecemos como posgrado, ¿no? Puede ser la salud, puede ser la administración, la filosofía también por nuestra unidad de educación. En esta ocasión estamos con el doctor Juan Pablo del Busto Bretoneche. Él estudió medicina en la Universidad San Martín de Porres y hizo su especialidad en Valladolid en psiquiatría. Él es psiquiatra y le damos la bienvenida a nuestro canal. Muchas gracias, David, por esta entrevista y por esta bienvenida. Y pues nada, aquí me tienes para lo que necesites y para compartir nuestros conocimientos. Muy bien, Juan Pablo. Bueno, me estabas comentando un poquito detrás de cámaras que eres el miembro fundador de una organización en España donde tú radicas y trabajas, que se llama Revolución Delirante. A ver si es que, no sé, nos puedes contar un poquito de qué es Revolución Delirante y cómo nació. Sí, bueno, soy uno de los fundadores y organizadores de la Revolución Delirante. Es un movimiento que nace de la inquietud de 5 compañeros, 5 amigos, psiquiatras, psicólogos, que veíamos un discurso psiquiátrico muy estandarizado, muy frío, muy distante con respecto al paciente, a la familia o a las personas relacionadas con la salud mental, ¿no? Es una inquietud que nace dentro de un hospital, el hospital donde yo hacía la especialidad de psiquiatría, es el Hospital Río Ortega de Valladolid, en la cual vemos una necesidad de cambio, una necesidad de crear algo distinto, otra manera de entender la salud mental y de entender a la persona humana como tal, ¿no? Una manera en la cual no seamos nosotros herramientas de un comportamiento restrictivo, herramientas de una farmacovigilancia y farmacopea abusiva, ni herramientas de una sociedad represiva sobre una persona individual que puede ser cualquiera de nosotros, que nos puede afectar, ¿no? Y ver simplemente una salida a esto, una salida más humana, más directa, más de escucha, más de diálogo, más de que tú no eres un problema, sino eres una persona que necesita ayuda y estoy aquí para ello, ¿no? Sí, mucho me comentabas también un poco detrás de cámaras mientras conversábamos que bueno, hay como una tendencia, ¿no? dentro de los psiquiatras, no sé si todos, pero en querer, bueno, directamente darle un fármaco, ¿no? al paciente y verlo quizá de este modo, ¿no? Simplemente, ¿no? O sea, no como una persona que de repente su problema no necesariamente es un problema directamente neurológico, sino que de repente ha tenido un problema en su propia experiencia personal y a veces, bueno, los psiquiatras solamente pagas tú sus $100, $200, te medican 10 minutos, 15 minutos y se acabó el asunto, ¿no? Entonces ustedes creo que tienen una visión un poco diferente, ¿no? a este tipo de tratar de este modo a pacientes que puedan tener este tipo de problemas, ¿no? Sí, nosotros lo que intentamos es motivar a los compañeros, motivar a las familias, motivar a los mismos pacientes a demandar o a exigir de alguna manera el ser escuchados. Es decir, los fármacos, la psicofarmacología es útil, es necesaria en muchos de los casos, pero no lo es todo tampoco, ¿no? Debe ser una herramienta del profesional, sea el profesional psiquiatra, el sanitario, pero no tiene que ser toda su estrategia, ¿no? Es decir, yo tengo que ser la persona como psiquiatra o como partícipe de esta área sanitaria, de entender que el fármaco es un colaborador y yo no un colaborador del fármaco. Es decir, darle otro campo al paciente para que pueda hablar, un espacio para que pueda expresar lo que siente, lo que le preocupa, lo que le asusta, al familiar para que desahogue también lo que le interesa, para que resuelva las dudas que tiene ante los miedos que ocasionan estos trastornos, estas enfermedades que muchas veces pues son muy desconocidas o muy estigmatizadas, ¿no? Claro, porque detrás del paciente, o sea, yo entiendo, ¿no? que siempre está una persona, ¿no? Siempre hay un ser humano que está sufriendo y que no necesariamente está sufriendo por digámoslo así, puramente no un defecto, no cerebral, ¿no? Sino que tiene un dolor que carga y que no le basta el fármaco, sino como tú dices, no ser escuchado, atendido, ¿no? Estos principios también que son muy principios de
de la centralidad de la persona, ¿no? Principios de bioética que son importantes, ¿no? Y que tú ves mucho en tu labor. Sí, el punto de partida siempre va a ser la persona como persona, no la persona como objeto de mis libros o de mis charlas o mis conferencias, ¿no? El punto inicial de todo esto es una persona que necesita ser escuchada antes de ser recetada. Es decir, necesita expresar tal vez lo que él siente. También hay que entender que una parte él tal vez no entienda del todo lo que le pasa, pero sí sabe lo que le pasa. Nosotros podemos tal vez entender un poco más, pero no sabemos lo que le pasa si no se lo vamos a preguntar, ¿no? Entonces, la medicación me puede ayudar un poco a ayudarle, pero no ayudarme a mí, ayudarle a él, ¿no? O sea, yo tengo la responsabilidad, el deber moral y el compromiso ético de sentarme con él, hablar con él y tratar de empatizar de una manera clínica y una manera humana primero. ¿No? Sin eso no podemos concebir una ayuda como tal, ¿no? Una persona cuando entra por un despacho, por un centro, por una asociación en la que pide ayuda, no viene a una farmacia necesariamente, viene a básicamente por respuestas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ayudarle a eso y ayudarle a entender lo que le pasa y cuál es la mejor opción lo que tiene, ¿no? Sin que pierda la libertad de alguna forma, sin que pierda la voluntad, sin anularlo socialmente ni jurídicamente necesariamente, ¿no? Sí, porque también me imagino que hay temas jurídicos metidos dentro de la labor que tú desempeñas. No sé si nos podrías comentar un poquito también de esto, ¿no? Cómo quizá el bioderecho pueda estar relacionado a la labor que tú realizas. Sí, nuestra profesión está muy ligada al derecho por muchas circunstancias sociales, circunstancias jurídicas propiamente dichas, ya sea en un acto delictivo o ya sea una incapacitación sobre la voluntad o las capacidades de una persona, ya sea como asesoramiento bilateral de alguna forma. Sí estamos ligados mucho con el área jurídica, pero siempre hay que distinguir una cosa, ¿no? El área jurídica lo que busca es un equilibrio social en cuanto a las normas. Y nosotros no podemos perder la visión humana de que nos da la especialidad o nos da el área médica, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar con ellos, pero no olvidándonos de que siempre son personas. O sea, no estamos hablando de objetos, ni estamos hablando de hechos, estamos hablando de personas, ¿no? Entonces, si estamos en contacto con ellos, estamos en trabajo con ellos, nos necesitamos de alguna forma mutuamente, pero no podemos simplemente ser una herramienta. Exactamente. Sino tenemos que hacer un movimiento más en esto. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos bastante estos pequeños minutos que nos has brindado, ¿no? Este momento de, como ustedes han escuchado, ¿no? La persona necesita más ser escuchada antes que ser recetada, ¿no? Entonces queremos agradecerte por habernos recibido y ya estaremos en una próxima oportunidad con otras personalidades también que nos puedan enriquecer con sus conocimientos y su formación. Nada, tía, bien, muchas gracias y bueno, que todo vaya para bien. Gracias. Bueno, amigos, ustedes lo han podido escuchar. Yo no tengo mucho más que agregar, más bien simplemente decirles que acá el doctor Juan Pablo nos ha dejado, me ha dejado a mí el polo de Revolución Delirante. Me dice que fue el primer polo que se hizo en el 2011 y el único, así que yo le estoy muy agradecido. Y pueden saber mucho más de Revolución Delirante en la página web que está saliendo en pantalla, www.larevoluciondelirante.com. También tienen Facebook, Twitter, así que pueden estar informados de esta gran obra que se centra sobre todo en la persona y en la atención al paciente, que no se ve tanto como paciente, sino como un ser humano que necesita ser escuchado.